tardes, ¿cómo están? Qué importante todo lo que nos compartías. Gracias, Vicky. Qué bueno. Y esto lo vamos a poder vivir en las familias si nos comunicamos. Porque si no nos comunicamos, papás con hijos, hijos con papás, entonces va a ser difícil saber en qué andan nuestros hijos en las redes. Decía Patrick que es medio largo el título del taller. Hubiese sido más fácil si yo le ponía las familias sanas se comunican, ¿no? Pero bueno, no siempre sabemos comunicarnos. Es importante aprender. ¿Vieron cómo en la vida aprendemos un montón de cosas? Aprendemos a escribir, aprendemos a leer, aprendemos un oficio, aprendemos una profesión, aprendemos de la palabra. Muchas veces, de acuerdo a nuestra historia, a nuestra personalidad, a comunicarnos también tenemos que aprender. No nos resulta tan sencillo. Por eso este título. Y como ustedes se proponen ser familias sanas, ¿qué familia se propone ser sana en este tiempo? Amén. Por eso están esta tarde acá. Por eso yo les propongo que pensemos en esto, en la importancia de aprender a comunicarnos mejor. Así que bueno, empezamos. ¿Qué es la comunicación? Primero, porque si decimos que tenemos que aprender a comunicarnos, vamos a ponernos de acuerdo en qué es la comunicación. La comunicación es el trato que tenemos unos con otros. Es un intercambio. Yo doy algo a otra persona, la otra persona me da algo a mí. Algo en la comunicación pasa en un doble sentido, en un ida y vuelta. La comunicación es también conexión. No hablamos de conexión solamente con la tecnología. Los seres humanos también necesitamos estar conectados. Pero ahora yo les pregunto, ¿vivir bajo un mismo techo nos conecta? No necesariamente. ¿Vivir bajo un mismo techo hace que tengamos intercambio todos los días? No. Ni tampoco que haya un trato de los unos para con los otros. Entonces, miren qué importante que es que tomemos este tema de la comunicación en cuenta. Cualquier problema que hay en la familia que los lleva a sufrir, a fracturarse, a tener diferencias, enemistades, puede ser solucionado con una buena comunicación. Seguimos. Hay dos tipos de comunicación, vamos a hablar solamente de una, la comunicación verbal y la no verbal. Dicen quienes se especializan en comunicación que todo acto de conducta es una comunicación. Todo comportamiento es una comunicación. Si yo golpeo fuerte esto, ¿qué estaré comunicando? Que me enojé. Si hago silencio, están ahí sentados y yo hago la mía, ¿no? Entonces, toda conducta es una comunicación. Y esto lo vivimos en casa, 24/7, porque vivimos. Y vivimos teniendo conductas, haciendo cosas. Y muchas veces esa comunicación no verbal comunica más fuerte que la comunicación verbal, que lo que nos decimos a través de las palabras. Pero bueno, este será tema de otro taller, pastores. No lo podemos tratar. Muy bien, vamos así meternos de lleno en la comunicación verbal. La comunicación verbal, ¿qué se les ocurre que es? Lo que hablamos, ¿no? Lo que ponemos por palabras, ¿sí? ¿Será fácil comunicarse a través de las palabras? Depende. Depende la historia de esa relación, depende la historia familiar, cómo fue mi crianza, cómo se comunicaban mis padres, cómo yo aprendí de eso. Depende qué temperamento tengo, a algunos les cuesta más y a otros les cuesta menos. Entonces, vamos a pensar en algunas cosas y llevarnos algunos tips para que podamos aprender y que en cada una de nuestras familias podamos vivir con este tipo de comunicación profunda, que es lo que lleva a que una familia sea una familia sana. Vamos primero a pensar en algunos versículos de la palabra de Dios. La Biblia habla de todos los temas, ¿no? No hay tema que quede afuera,
por supuesto que también nos enseña a comunicarnos. Fíjense este versículo de Proverbios. En la lengua hay poder de vida y de muerte. Realmente lo que sale de tu boca tiene poder para hacer vivir o para matar. Esposa al esposo, esposo a la esposa, padres a hijos, hijos a padres, entre hermanos. Lo que sale de los labios tiene el poder de dar vida o de matar. Literalmente de dar vida y de matar. Las personas que llegan a suicidio muchas veces han acumulado palabras de maldición recibidas a través de su familia. Autoestimas debilitadas, fragmentadas, depresiones que aparecen por el poder que tiene la palabra. Porque circula en la familia, en lugar de palabras para dar vida, palabras para dar muerte. ¿Qué es lo que nos estamos diciendo? ¿Qué le estás diciendo a tus hijos cada día? ¿Le estás dando vida, alimentando su vida? ¿O lo estás matando de a poquito? ¿O sus sueños, sus ideales, sus proyectos? Cuando te cuenta algo, ¿qué le decís? ¿Lo animás, lo escuchás? ¿O disparás palabras para matar? Matrimonios. ¿Estamos dando vida o estamos dando muerte a través de lo que sale de nuestra boca? Vamos a otro versículo. El que refrena su lengua protege su vida, pero el de ligero de labios provoca su ruina. Vos tenés el poder. Algunos dicen, ¿viste? Se quieren excusar. ¡Ay, esta boca que tengo! Esta boca que tengo la controlas vos. ¿Está bien? Entonces, la Biblia dice que vos tenés poder para refrenar tu lengua o para largarla enseguida. Ahora, las consecuencias van a ser distintas. Si sabés refrenar tu lengua, frenar tus palabras antes de hablar en tu familia, te vas a dar tiempo para pensar. Vas a contar hasta 10, o hasta 10, o hasta 3, o hasta 100. Depende la situación. Pero eso te va a permitir pensar antes de hablar. A veces, cuando las situaciones cotidianas suceden, la lengua se dispara. Y no nos tomamos ese tiempito para poder pensar primero si voy a alargar vida, si voy a alargar muerte, si voy a reflexionar en esa situación. Entonces hablamos introspectivamente, al instante. Vos tenés poder. Dios te dio la capacidad. Que no la uses es otra cosa. Así que a partir de ahora, nada que esta boca que tengo, no. Esta boca que tengo la controlamos, la frenamos para que no seamos ligeros de labio, para no traer la ruina. ¿La ruina a qué? A nuestra familia. ¿Sí? A nuestra propia vida. Porque todo lo que arruinamos en familia termina también arruinando nuestra propia vida. Otro más. Dice, ¿pasa? Se los trago. Ahí. Creo que puede ser. ¿Sigue ese? ¿Sí? Muy bien. Mientras callé, escribió David, envejecieron mis huesos. Si bien sabemos que este versículo habla en un contexto de no confesar pecados, nos está hablando del silencio. El mal uso del silencio lleva a la muerte emocional, al envejecimiento emocional. ¿Escucharon hablar alguna vez de la ley del hielo? ¿Sí? Mata. La ley del hielo mata a la familia. Por supuesto que a veces, como decía el versículo anterior, es necesario hacer silencio para poder pensar. Pero cuando yo me lo meto para adentro, lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, aplico la ley del hielo, entonces aparece la muerte, el envejecimiento. David pudo experimentar que cuando confesó, cuando sus labios confesaron, recibió perdón y recibió el alivio. Y pudo sanar su corazón y restaurar.
Así como nos comunicamos con Dios, también nos comunicamos en la familia, porque tenemos un patrón de comunicación. Tenemos algo que está dentro, aprendido, que nos guía a comunicarnos de esa manera. Y es muy probable que como te comuniques con Dios, también te comuniques con tus hijos, con tu esposo o con tu esposa. La ley del hielo enferma a las familias. Exactamente. No hablar, hacer silencio, ignorar al otro. Claro, como una especie de castigo, o porque no sé decir lo que me está pasando y entonces prefiero meterme para adentro, hacer silencio y pareciera como que todo se acabó y en realidad no se acabó nada, porque por dentro siguen pasando las cosas. Exactamente, en las personas que callan y en el resto de la familia. ¿Estamos bien? Seguimos. No te apresures con los labios. Mirá, ay, me encanta. Ay, la Biblia me encanta. Eclesiastés. No te apresures con los labios ni con el pensamiento, porque por mucho pensar se tienen pesadillas y por mucho hablar se dicen tonterías. Me encantó esta versión, Entonces, no te apresures con los labios. Quizás estamos hablando de quienes tienen la tendencia al silencio y destruyen, pero también vemos que hay una tendencia a hablar mucho apresuradamente y también es de destrucción. Podemos caer en decir tonterías y que eso no edifique a mi familia. Muy bien, ahora que vimos un poquito algunos versículos, vamos a meternos de lleno un poco en algunas cuestiones de la comunicación. Veamos, hay dos resultados diferentes. Una comunicación deficiente enferma a la familia, ¿estamos de acuerdo? Pero una comunicación profunda contribuye a la salud familiar. Entonces, lo que hoy quiero contarles son los niveles que debemos atravesar en nuestras relaciones interpersonales en la familia para llegar a una comunicación profunda, para aportar salud a nuestra familia. La edad que tengamos, padres, por supuesto que somos los responsables, los primeros responsables, ¿no? Y los que tenemos que velar por la salud de nuestra familia, pero también los hijos, ¿sí? Entre los hermanos. Miren qué interesante. Veamos. Hay buenas noticias. Yo les puse ahí, que no les comenté en la primer plaquita. ¿Podemos ir a la primera? Perdón. Yo no sé si a ustedes les llamó la atención, me olvidé de hacérsela mencionar. ¿Por qué habré puesto esto? ¿No? Decimos que las familias sanas aprenden a comunicarse. ¿Alguien buceó acá alguna vez? No. Bueno, yo tampoco. Pero para poder bucear hay que aprender. Ahí hay una familia, mira, completa. Está la mamá, el papá, los hijos. Aprendieron a bucear. Y yo quiero traerte esta metáfora en esta tarde porque creo que comunicarse a un nivel profundo es como aprender a bucear. A ver, ¿y por qué te digo esto? Cuando los buzos se tiran al agua, ¿no? Primero, ¿qué necesitan para poder tirarse al agua? El equipo, que aparte de ese traje de neopren que te marca todo, ¿qué más? El tanque de oxígeno con la escafandra y todo. Muy bien. Ahora, si uno se usa un tanque de oxígeno chiquitito, ¿podrá ir a mucha profundidad? ¿Por qué? Se le termina y entonces queda ahí, ¿no? Ok, entonces, pensá en esto, pensá en el tanque de oxígeno, ¿sí? Y yo te pregunto, ¿dónde encuentra el buzo lo más atractivo, lo más lindo, la vista más llamativa y hasta, ¿por qué no, algún tesoro? En la profundidad. En la profundidad. Lo mismo sucede en la comunicación. Ahora,
los buzos se tiran del botecito, ¿viste? Y se tiran para atrás. Eso no lo leí, ¿por qué se tirarán para atrás? No se tiran para atrás, ¿no? Y empiezan desde el nivel superficial y van atravesando niveles hasta llegar a la profundidad. Yo te invito a que vos te puedas imaginar como un buzo en esta tarde y que puedas pensar que vos tenés un tanque de oxígeno que tendrá distinta capacidad, quizás al que tiene tu esposo o tu esposa, al que tuvieron tus padres, pero es a lo que hasta hoy te dio la capacidad de llegar a cierto nivel de la comunicación. Ojalá, como nos decía la pastora, todos estemos en los niveles profundos. Pero bueno, si quizás tenemos un tanque que heredamos medio chiquito, nos estamos privando y no estamos disfrutando de todos los arrecifes de coral y todas las cosas tan preciosas que hay en la profundidad. Pero les traigo buenas noticias, porque quizás lo vemos como algo re difícil. Se puede aprender a comunicar. Podemos aprender. Así como en este momento, quizás si pensamos en bucear, tanto vos como yo hicimos loquísimo, es re difícil, pero sin embargo si nos dan clase, nos dan el equipo, si practicamos lo vamos a lograr. Lo mismo sucede con la comunicación. Lo mismo va a pasar en tu familia y vas a poder comunicarte, se van a poder comunicar a un nivel profundo que les dé intimidad, sanidad, interconexión y relación. Ahora, como te decía antes, todos recibimos un tanque de oxígeno por herencia, que tus padres te dieron con el aprendizaje, con la manera en la que ellos se comunicaban. Depende de tu personalidad, ese tanque de oxígeno quizás se agrandó un poquito y tenés un poco más de capacidad que ellos. Depende de la cultura en la que estamos, también la capacidad que nos da de comunicar de ese tanque de oxígeno. Charlie y yo venimos de culturas súper distintas. Imagínense, cuando nos casamos, él venía de una familia alemana y yo italiana. Los encuentros familiares de él, literal, así como les cuento, sentados alrededor de una mesa, silencio. Alguien hablaba, el resto escuchaba, interactuaban, otro rato de silencio. Yo me desesperaba, pero ellos se comunicaban así culturalmente, ¿sí? Y hasta se comunicaban en niveles profundos, pero venían con esa cultura. Mi casa. Los Benvenut, uno arriba del otro, hablar más fuerte para escuchar, no ni que pedir permiso, ¿no? Entonces, ¿se imaginan cuando nos casamos? Teníamos tanques de oxígeno, pero completamente distintos, ¿sí? Habíamos aprendido a comunicarnos de manera diferente, pero aprendimos a que podemos aprender, que nada está dado, que todo lo que nos propongamos aprender, Dios nos da la capacidad para poder incorporarlo, mucho más cuando es para crecer, mucho más cuando es para fortalecer nuestros vínculos familiares. Te cuento ahora sí, creo que viene ahora, leo bien, Patri. No me puse la compu, digo, voy a probar si leo bien, buenísimo. Imagínate que sos ese buzo, ¿sí? Que tenés el traje, que tenés el tanque de oxígeno y que te tiraste del botecito y acá estamos todos. A este nivel superficial es el más facilongo, el primerito es tocar el agua, el chapa chapa. Cuando hablamos de la comunicación superficial, estamos hablando de, hola, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Hola. ¿Viste? Y que nos respondemos lo mismo a veces. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿No te pasó que repetían las mismas cosas? Y te sentí como, no estamos hablando, en realidad no nos estamos comunicando, ¿no? Es como por obligación. Intercambiamos algunas palabritas como porque está el otro ahí, ¿sí?
Ahora, esto puede suceder en la familia. ¿Sucede? Sí, hay momentos que sucede. Nos levantamos, buenos días, no que nos sentamos a ver cómo está nuestro corazón, los anhelos que tenemos. No, en este momento hay una comunicación superficial. Pero si la comunicación superficial es el modo comunicacional de la familia, su modo de comunicarse es superficial siempre. Lo que aparece es en los integrantes aburrimiento, frustración y resentimiento. ¿Por qué? Porque la familia es el lugar privilegiado para poder ser, para ser contenido, para ser escuchado, para ser tenido en cuenta, para ser valorado. Es el lugar por excelencia para existir. Y la comunicación superficial no honra la existencia. ¿Me entendés? Hay un intercambio de un hola y chau, de un cómo estás bien y vos, y nos quedamos ahí. La verdad que esto no es comunicarse. Esto es intercambiar palabras. Por supuesto que es mejor que quedarse callado y levantarse, ir, lavarse la cara, los dientes. ¿Qué pasa? No acá. Yo sé que acá ninguna familia pasa eso. Pero me encontré en otros lados, con otras familias, que ni siquiera cruzan palabras. Que el silencio es el modus operandi de la comunicación ahí. Sí, por supuesto, es muy triste. Entonces, no estamos hablando de ese silencio absoluto, estamos hablando del intercambio superficial, pero que produce esto emocionalmente. Todo lo que vivimos en la familia produce algún resultado en nuestra vida, ¿o no? Si el otro respiró, si no respiró, si dijo, si no dijo, si se levantó, si se sentó. ¿Te acordás lo de la conducta, que ese era otro tema, la comunicación no verbal? Pero todo lo que decimos también produce algún resultado en el otro. Entonces, mirá qué tema, ¿no? Cómo tenemos que prestar atención de que este no sea el nivel de comunicación de ninguna familia, para que nadie se sienta ni frustrado, ni aburrido, ni con resentimiento. A veces me encuentro con hijos, adolescentes o jóvenes que ya tienen la posibilidad de verbalizar. Viste que los nenes hablan a través de la conducta, ¿no? Entonces se empiezan a portar mal en la escuela, hacen berrinches. Bueno, si es el caso, esos nenes están queriendo decir algo que no lo saben poner con palabras, ¿sí? Entonces los niños hablan a través de la conducta, pero los adolescentes y los jóvenes que ya tienen la posibilidad de poner en palabras, por supuesto las esposas y los esposos, ¿no? Muchas veces pueden confesar sentirse frustrados o aburridos en su casa. Y cuando vemos que los hijos están aburridos, nos la agarramos con los hijos. En lugar capaz de sentarnos, ¿no? A hablar, a pasar tiempo, a preguntarle qué está sintiendo, qué opina de determinado tema. ¡Oh, este pibe está siempre aburrido! Pero, ¿no? Y entonces no hacemos nada. O esposas resentidas, enojadas, frustradas, porque no hay un tener en cuenta del otro lado. O esposos de la misma manera, frustrados por no recibir esa escucha y ese lugar que todo ser humano necesita para poder existir, para sentirse pleno. Pero bueno, gracias a Dios de la superficialidad se sale, ¿no? Se va un poquito más abajo y veamos cuál es este segundo nivel de comunicación. Es la comunicación. Ta-tan, ta-tan. No va, el tanquecito, ay, ahí llegó. Es la conversación acerca de los hechos. ¿Qué es este nivel de comunicación?
Este se da en una familia que se cuenta las cosas que viven y que hacen. Si tuvieron prueba, cuándo tuvieron, qué le dijo la maestra, cómo le fue con el compañerito, el esposo cómo le fue en el trabajo, la esposa lo que hizo en la casa, cómo se portaron los chicos, si venimos a la iglesia, si estuvimos sirviendo. Contamos lo que hacemos. ¿Está bueno esto? Sí, está bueno, pero todavía no es comunicación. Acá abundan las palabras, ¿sí? En este nivel de comunicación abundan las palabras, charlamos mucho, nos contamos los hechos, pero no hay un intercambio persona a persona, porque mi hija, mi hijo o mi esposo son más que lo que hacen. Y cuando una familia se perpetúa en este lugar, no tienen cercanía emocional, porque estamos hablando de conductas, estamos hablando de actividades. Bueno, sí, está bueno saber lo que el otro hace, pero ahora vamos a ver a partir del otro nivel que hay cuestiones más profundas para que nos podamos comunicar en la familia. Entonces vamos sumando, ¿sí? Porque estamos aprendiendo a bucear, ¿está bien? Entonces, sumamos el hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nos levantamos, nos saludamos, cruzamos palabra, eso está bueno, pero vamos un poco más, Nos contamos lo que hicimos, ¿Sabés que hoy me fue así, asá, en la escuela? Preguntamos. Los papás a los hijos a los papás, entre esposos, entre hermanos. Che, yo siempre rompo el mito que los hermanos es normal que se peleen. No me gusta ese mito. Los hermanos son los pares más próximos con los cuales podemos intercambiar. Los hermanos pueden ser los mejores amigos. Si aprendemos a comunicarnos. Si le enseñamos los papás a comunicarse a un nivel profundo, a complementarse, a no tener rivalidad ni competencia. Los padres somos los responsables de todo. Discúlpenme, yo soy madre, así que me hago cargo. Todos los padres y madres acá somos los responsables. También de cómo se llevan nuestros hijos. Nada de que se llevan como perro y gato. Bueno, intervení, te toca a vos. Dios te los puso en tus manos para que vos lo formes, ¿sí? Entonces, entre hermanos se preguntan también, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué hiciste? ¿Quién es tu mejor amigo? Todas esas cosas que hacemos, está buena, que las preguntemos y que cuando nos la preguntan, que contemos. Ahora te doy a vos, adolescente o joven. Cuando te preguntan de buena onda tu mamá y tu papá, ¿cómo te fue en la escuela? No le digas, y te quedas ahí. ¿Te tomaron algo nuevo? No. Porque entonces no podemos seguir sumergiéndonos en la profundidad de la comunicación, ¿sí? Así que, hijos, aprendamos también a desarrollar respuestas, ¿sí? Para que haya un ida y vuelta, para que nos podamos todos contar las cosas que hacemos. Pero bueno, una vez que nos tiramos del bote, hicimos chapa chapa en la superficialidad, nos empezamos a contar lo que hacemos, recién acá, dicen los que saben, que comienza la verdadera comunicación. En el tercer nivel. ¿Cuál es? El nivel, el tercero, ahí está, de las ideas y opiniones. Acá comienza la verdadera intimidad. Recién en este nivel de comunicación le damos al otro la oportunidad de conocerlo más íntimamente. Todos pensamos. ¿Pensamos? Sí. 24/7. Pensamos. Tenemos opiniones acerca de las cosas. Qué saludable es la familia que se comunica a este nivel, que permite en su clima de aceptación, de libertad, escuchar las opiniones de todos.
las ideas. Quizás cuando estamos atravesando algo de lo cual todos podemos opinar, porque a veces hay temas que solamente los papás y mamás pueden opinar y los chicos no. Pero hay otros temas que los hijos pueden opinar. Qué bueno dar el espacio para poder hacerlo. Cuando la familia se comunica a este nivel, empieza a abrir su cabeza al otro. Sabemos que Dios conoce todo lo que pensamos, ¿no es cierto? Sí. Ahora, es muy saludable que nos animemos a contarnos en la familia también lo que pensamos. Ay, no, vos estás loca, Vero, me van a decir, ¿no? No. Sí. Si queremos construir familias sanas, tenemos que poder permitirnos comunicarnos de cabeza a cabeza. Porque sé que mi opinión vale, que es tenida en cuenta, porque me interesa considerar lo que piensa el otro, porque no hay uno que tiene el poder o la opinión perfecta, única y verdadera, porque podemos opinar diferente en algunas cosas. Alguna percepción de que algo es lindo, que no es lindo, que es feo, que para uno puede ser lindo y para el otro puede ser feo, ¿es verdad o no? Ahora es muy importante que para que podamos ser familias sanas, entendamos que las opiniones todas tienen el mismo valor, aunque no coincidan con la mía. Qué importante seguir aceptándonos y amándonos, aunque opinemos distinto. Qué importante interesarme por lo que opina el otro, quizás acerca de algo que estoy haciendo, quizás acerca de una decisión que hay que tomar, quizás acerca de una propuesta ministerial que nos llega, que podemos preguntar el matrimonio uno a otro. ¿Qué opinás acerca de esto? Y después que damos la posibilidad de opinar y de hablar, tener la libertad de nosotros de decir, porque yo pienso o yo opino, y no entrar en la lucha del poder por qué opinión vale más. Porque podemos opinar diferente, pero seguir aceptándonos. Si hay que llegar a un acuerdo y tomar una decisión, habrá que orar hasta que el Espíritu Santo guíe los dos corazones a opinar lo mismo. Y lo va a hacer. Cuando nos casamos con Charlie, íbamos a iglesias distintas, servíamos en diferentes lugares, como los chicos que vinieron que cumplen años, y teníamos que decidir dónde ir. Los dos recomprometidos, cada uno con su iglesia full. Y él dijo, yo opino que a la mía. Y yo le dije, y yo opino que a la mía. No había acuerdo. ¡Gah! Fue el primer desafío de oración. Dijimos, no vamos a poder decidir si no estamos de acuerdo. Vamos a orar. Porque la voluntad de Dios es una sola, ¿no? Entonces nos pusimos a orar. Bueno, Señor, mostranos a qué iglesia, a qué lugar, es tu cuerpo, queremos servirte donde sea. Hasta que mi corazón se empezó a inclinar hacia la iglesia de Él y entendí de parte del Señor que era voluntad en ese tiempo de que entonces, después de casarnos, fuéramos y nos congregáramos allá. Esa fue la primera. Después de eso, imagínense, 32 años de casados, tantos desacuerdos tuvimos y tantas oraciones tuvimos que hacer juntos. No avancen matrimonios si no están de acuerdo, porque en el acuerdo hay bendición. Y está bien que en principio tengamos ideas distintas. Ahora, que la idea no mate al otro, porque muchas veces lo que sucede en la familia, en el matrimonio o entre los hermanos, cuando no se está de acuerdo con mi idea o se piensa diferente, me lo tomo a título personal. Que
está en desacuerdo conmigo. Yo soy una cosa y mis ideas son otra. ¿Sí? No tomemos a título personal para poder seguir teniendo la libertad de hablar en nuestra familia, porque necesitamos hablarlo todo. Y si logramos superar este tercer nivel, podemos ir al cuarto y ya estamos llegando a la profundidad. Pero no podemos en la superficie no pasar por los otros niveles e ir a lo profundo, ¿se entiende? Entonces es importante darnos este permiso de opinar, de no estar de acuerdo y de juntos como familia buscar el acuerdo en el Señor y no tomarnos a título personal, porque en el mundo de las ideas puede haber desacuerdo, pero nos seguimos abrazando, dándonos un beso, diciendo que nos amamos, compartiendo tiempo juntos, orando juntos. ¿Está bien? Vamos al otro. Cuando atravesamos ese tercer nivel, llegamos al nivel de los sentimientos y emociones. Si el otro era comprometido, el nivel de las ideas, más. La comunicación en este nivel describe lo que está ocurriendo en tu interior y revela lo que sentís en alguna situación determinada. Así como decíamos que pensamos 24/7, sentimos 24/7. ¿O no? ¿Sí? Entonces, acá no vamos a hacer los chistes que decimos, ¿no? Que los hombres no y todo eso. Sí, los hombres sienten también. ¿Ah? ¿O no? No, si no me voy a ganar enemigos. Todos sentimos, ¿sí? Lo que pasa es que a las mujeres Dios nos dio. Chicos, muchachos, lo hizo el Creador así. Nos dio una fibra emocional un tanto más delicada, ¿no? Y nos tienen que aceptar, ¿sí? Pero muchas veces lo que pasa que tanto hombres como mujeres nos cuesta identificar lo que sentimos. Y miren, todo lo que vivimos los grandes lo viven después los chicos, ¿no? Porque nuestros hijos aprenden, ¿sí? A expresar, a no expresar, a opinar, a no opinar y a reconocer lo que sienten. Las emociones y los sentimientos son parte de la experiencia humana. A nosotros nos pasa algo y automáticamente sentimos algo. Porque una emoción es una reacción instantánea ante algo que sucede o ante algo que pienso. Ojo con los pensamientos, ¿te acuerdas del versículo de Eclesiastés? No pienses tanto. Entonces las emociones van a aflorar. El tema es qué hago con esas emociones. Primero, tengo que poder reconocerlas yo, para poder gestionarlas, para ver qué hago con esa emoción. Porque si me enojé por algo, ¿qué hago con ese enojo que siento? Lo dejo que esté, que se atesore, le hago caricita para que se quede ahí conmigo todo el día. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre tu enojo, ¿sí? Hay que gestionar las emociones, especialmente aquellas que nos hacen sentir mal. El fastidio, la tristeza, la desesperanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no las gestionamos, no las canalizamos a través de una conducta, esa emoción se transforma en un sentimiento. Y el sentimiento es de larga duración. La emoción es de duración corta. Me enojé por algo, bueno, trato de gestionarlo, administro ese enojo, hablo con quien hizo algo que a mí me hizo enojar, ¿no? Ahora, si yo no tramito ese enojo, si no trato con ese enojo, se va a instalar en mí, ¿sí? Como, por ejemplo, una ira, un resentimiento, ¿sí? ¿Vemos que el resentimiento es más largo que el enojo? ¿La duración? Entonces, los sentimientos tienen duración más larga en nosotros y también es necesario que los reconozcamos porque condicionan tu relación familiar.
Condiciona cómo le hables a tus hijos, condiciona cómo le hables a tus padres y cómo se hablan entre los esposos o los abuelos. Entonces, es muy importante que podamos reconocer nuestras emociones y nuestros sentimientos y lo podamos decir. Siento enojo, siento frustración, siento decepción. ¿Y por qué hago énfasis en esta forma de armar la oración? Porque si no lo hacemos correctamente, lo vamos a querer comunicar y lo vamos a comunicar mal. Y le vamos a decir al otro, me hiciste enojar. Y en realidad el otro hizo algo, o le fue mal en la prueba, o no te avisó cuando llegó a un lugar. Pero el enojo es tuyo, ¿está bien? Nos tenemos que hacer cargo de las emociones que tenemos. Entonces, no es me hiciste enojar, me decepcionaste. No. Yo siento enojo. ¿Saben cuántas emociones podemos experimentar y sentir, más o menos? No, en total, ¿cuántas hay? 90. Bueno, se me fue lejos. Hasta lo que yo vi el último listado, entre 40 y 50. ¿Cuántas reconoces en tu vida? Había más que alegría, enojo y tristeza. Bueno, hay muchas más. Qué bueno que las podamos reconocer y qué bueno que las llevemos a la mesa familiar. ¿Sí? Porque si no nos comunicamos a este nivel, vamos a estar haciendo hipótesis todo el tiempo. ¿Y sabes qué pasa con la familia que vive con hipótesis que le estará pasando esto? Que será porque dije tal cosa. Claro. Suponiendo, haciendo hipótesis, ¿no? De por qué estará así, por qué no hablará, por qué. Y pasan 1000 ideas por la cabeza. ¿Y eso vos creés que favorece el clima familiar o no? No. Necesitamos comunicarnos libremente, linealmente. Por eso es tan importante que aprendamos. Por eso es tan importante poder contarnos lo que sentimos y darle valor a eso y poder acompañarnos y poder cambiar también, ¿no? Porque si hay una conducta arriesgada en mí que yo sin querer lastimo a uno de mis hijos, siente dolor, tristeza cuando yo hago eso, y entonces ahí ya me confronto yo con un cambio profundo, ¿no? Ahora, si mi hijo no me dice que siente tristeza cuando yo le hablo fuerte, le voy a seguir hablando fuerte toda la vida. ¿Y qué va a pasar en su corazón? Esa tristeza se va a instalar y va a sentir angustia y va a tener quizás una raíz de amargura conmigo o hacia mí. Pero mira qué importante poner en palabras lo que sentimos. Y por último, el último nivel, y ya avanzamos en todos los niveles y llegamos a los arrecifes de coral, a los tesoros. Este nivel se da cuando la familia armoniza perfectamente. ¿En qué? En comprensión, en satisfacción de la vida afectiva y participación de ideales comunes. Por supuesto que la comunicación profunda enriquece a toda familia. Colabora con la salud familiar. Es necesario llegar acá. Es necesario aprender a comunicarnos profundamente para poder ser familias sanas. Compartir intimidad que incluye nuestras necesidades, poder decirnos lo que necesitamos del otro. Eso es profundo. Solamente la familia que llega a un nivel de comunicación profunda tiene la libertad de decirse lo que necesita del otro. Se comparte también respeto y es el objetivo final de toda buena comunicación familiar.
llegar a las profundidades. Ahora yo quiero animarlos a algo rapidito. Traje 3 preguntas ahí para que podamos terminar orando. ¿Qué capacidad tiene el tanque de oxígeno que heredé? Este es personal. Hay cambio. Hay cambio. Porque cuando decidimos aprender, Dios nos ayuda. Y podemos sacarnos ese tanque heredado y adquirir otro con mayor capacidad. Porque el que heredé me dejaba en los niveles de más arriba. Pero hoy entiendo que quiero comunicarme a un nivel profundo. Entonces hoy es el día de sacar ese tanque y de tomar otro más grande. Otra pregunta para considerar. ¿En qué nivel me estoy comunicando con mi familia? ¿En cuál? ¿Intercambio solo palabras? ¿Avanzo un poco más y cuento lo que hago y escucho lo que hacen? ¿O damos nuestras opiniones? ¿Doy mis opiniones? ¿Cuento cómo me siento? ¿Digo lo que necesito? ¿Me siento libre ahí, en ese espacio que es mi lugar en el mundo? ¿Y qué me propongo hacer para comunicarme a un nivel profundo con mi familia a partir de hoy?